Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorría Jesús toda ¿qué? Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y ¿qué? Y toda dolencia en el pueblo. Hoy quisiera hablar de la misión integral de Cristo Jesús. La misión integral quiere decir la misión completa. En algunas oportunidades vamos a comprar un pan y él viene pan blanco, él no está entero, él está procesado, y cuando el pan es integral es más recomendable porque está con todos sus nutrientes, todos sus, de una forma entera para bendecir lo que es el cuerpo físico. Cuando hablamos de la misión integral, de la misión entera, no por partes. El ministerio de Jesús era compartido entre predicación, enseñanza y sanidad, y el Señor Jesús lo hizo de una forma poderosa porque fue enviado para ello. Él leyó un texto en una cierta oportunidad cuando le dieron el libro de Isaías, y él dijo que el Espíritu de Jehová estaba sobre él porque lo había ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos, para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Y él comenzó a enseñar y decir por qué él estaba en este mundo y por qué el Espíritu de Dios estaba sobre él, para qué el Señor lo había ungido, para qué Dios le había ungido y dado el Espíritu Santo. Del Señor Jesús, hermanos, aprendemos que ser ministros de púlpitos o de tarima no es todo. Necesitamos ser ministros de la calle, del pueblo, de imponer manos, de llevar una palabra de ánimo, de animosidad a las personas que necesitan. Debemos ser ministros de libros, escribir un libro que toque vidas, corazones, y ministros de tocar con nuestras manos personas que necesitan un abrazo. No podemos tener un ministerio por la mitad, tiene que ser un ministerio completo. ¿Cuántos dicen amén? Un ministerio entero, integral. Y para ello el Señor Jesús dijo que Él fue nuestro ejemplo. Y luego dijo así: yo os di el ejemplo para que como yo hice, hagáis vosotros también. Eligió 12 que llamó de apóstoles, palabra que significa enviados, con una misión. ¿Misión de qué? Una misión que él dio a los 70, de ir, llevar lo que es el evangelio del reino, para predicar y decir a la gente: es llegado a vosotros el reino de los cielos. Y dijo: vaya, san enfermos, echa fuera demonios. Y ellos lo hicieron. Predicaron, llevaron una palabra, regresaron felices porque hasta en el nombre del Señor se les sujetaban los demonios. Y les dio una tremenda autoridad a ellos. Pero esto no quedó ahí. No era apenas para aquel tiempo, para el inicio de la iglesia. El apóstol Pedro, cuando predicó su primer sermón, el sermón del Pentecostés, él dijo que aquella promesa del derramamiento del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, era para ellos. Él dijo: era para nosotros, es para vuestros hijos, para aquellos que están lejos y para tantos cuantos nuestro Dios llame. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tantos cuantos Dios llame, quiere hablar de nosotros en los días de hoy. Además, aquella profecía de Joel que se cumplió en el Pentecostés, hablando del Espíritu que vino sobre Jesús y que vendría sobre nosotros. El Señor sopló sobre ellos y dijo: recibid al Espíritu. Él está con vosotros, pero pronto Él estará en vosotros. Y la Biblia Sagrada dice que en los últimos días derramaré de mi Espíritu. Y está hablando de los días de hoy, de los tiempos modernos en los que nosotros estamos viviendo. El mundo va en peor, porque la Biblia dice que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se iba enfriando. La Biblia dice que cuando viéramos
tantas obras malas en el mundo, cerca estaría del fin. Es cumplimiento de profecía. Sin embargo, hay un pueblo en la tierra que confía en Dios, que alaba a Dios, que glorifica a Dios y que siente su presencia, que busca el poder de Dios siendo manifestado en su corazón y a través de él para tocar vidas. ¿Usted lo cree? El ministerio de Jesús, en primer lugar, fue un ministerio de enseñanza. ¿Ministerio de qué? De enseñanza. Jesús tuvo un ministerio, en primer lugar, direccionado hacia la enseñanza. Él más que todo enseñaba. Los milagros iban sucediendo en el camino. Mientras él enseñaba, él estaba enseñando el lugar y de repente le trajeron a alguien. O sea, mientras él estaba en el camino con el propósito de enseñar, la enseñanza es el único método capaz de engendrar fe. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Es la única manera de engendrar fe para creer en milagros. Entonces Jesús, en primer lugar, engendraba fe, inyectaba fe. ¿Cómo? A través de la enseñanza de la palabra. Él estaba sentado enseñando. La Biblia dice que su ministerio comenzó de esta forma, para educar. Educando, Él da métodos, Él nos da modo, Él nos da principios. Y los principios Él nos actualiza. Los principios no caducan, los principios son eternos. Los principios funcionaron en aquella época y van a funcionar en los días de hoy. Diga un amén a esto. Ellos nunca van a retroceder. Cosas periféricas pasan como costumbres, como modos de uno portarse, como la liturgia de un culto puede pasar, modas pasan, pero los principios de Dios, ellos son eternos. Y Cristo enseñaba, comunicaba principios, porque los principios son potencia de Dios en la vida del ser humano. Él no vino a ser predicadores, Él vino a ser discípulos. Diga discípulos. Él no vino a ser personas que andan predicando por ahí. Él vino a ser discípulos. ¿Y qué significa discípulo? Un alumno, un aprendiz, uno que está al pie de su maestro, uno que camina, ve cómo se hace y comienza a hacerlo también. Eso es un discípulo. Y la Biblia dice que Él vino a ser discípulo. Él vino a discipularnos, a ser de nosotros imitadores de Él. Dice la Biblia, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y quién fue la imagen del Dios vivo en la tierra? Jesús. Él fue la imagen de Dios vivo en la tierra y nos dio el ejemplo de cómo debemos hacer. Él no aceptó ningún título aparte de este nombre, maestro. Hay un texto que dice, el maestro está aquí y te llama. ¿Quién lo dijo? La palabra de Dios dice que Él visitó a unas personas en Betania, Marta, María y Lázaro. Y cuando llega, se le va el recado diciendo, Marta, el maestro está aquí y te llama. Hay las facetas del llamado de Dios, que son 4. Primero, Él nos llama para salvación. Diga salvación. Él nos llama para ser salvo. Él nos llama para el Calvario, Él nos llama para el Gólgota, Él nos llama para la cruz, Él nos llama para derramar su sangre sobre nuestra vida, Él nos llama para santificar, para transformarnos en la cruz del Calvario. Es el primer grande llamado de Dios, es el llamado para dejar y abandonar una vida manchada por una vida limpiada por su preciosa sangre. Él nos llama para colgar el viejo hombre en la cruz del Calvario. Él nos llama para ser salvos. En la cruz del Calvario, Él nos viste con vestiduras de salvación. Digo un amén a esa palabra. Él nos viste de vestiduras blancas. La Biblia Sagrada dice que la novia del Cordero no tiene mancha ni arruga porque ha sido lavada. Entonces, primero el llamado de Dios en su enseñanza de Cristo Jesús es un llamado para ser salvo. Es un llamado para tener su nombre inscrito en el libro de la vida. Si uno no pasa por la cruz, no puede ser su discípulo. La Biblia dice, aquel que no toma su cruz, no sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que Él nos llama primeramente a la cruz.
está colgado en la cruz. El hombre viejo tiene que estar allá y el hombre nuevo tiene que estar aquí, haciendo la voluntad de Dios. Segundo, después que Él nos llama para ser salvos, Él nos llama para recibir poder. Por eso Él llamó a los discípulos, los nombró, les dio el Espíritu Santo y dijo: esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que de lo alto recibáis poder de Dios. Venga sobre vosotros la unción del Espíritu Santo. Nunca recibiré unción sin primero la salvación. Me llamó para ser salvo, ahora me llama para recibir ¿qué? Poder. ¿Para recibir qué? Poder. Poder para vencer, poder para seguir, poder para tener ideas, poder para hacer el nombre de Cristo famoso en la tierra, poder para poner la mano sobre enfermos y ellos sanen, poder para predicar de una forma maravillosa, poder para tener dones espirituales, para recibir un empoderamiento en mi corazón, una inteligencia sobrenatural para ser como Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, 10 veces más inteligente, más adelantado en el tiempo que los hombres de nuestra actualidad. Dios nos llama y nos empodera. Primero nos llama para salvación y luego dice: ahora te voy a llamar para recibir poder. Y entonces ellos esperaron 10 días en Jerusalén hasta que vieron del cielo un viento poderoso que llenó la casa, y luego vino sobre ellos lengua como de fuego, cayó sobre ellos, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la palabra en el original, cuando habla de este poder de fuego, habla de dínamo, que significa dinamita, que significa dinámica, que significa movimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y para qué sirve dinamita? Para abrir camino, para explotar cosas. Está hablando Dios: tú vas a abrir caminos, tú vas a deshacer las obras de Satanás en mi nombre. Cuando somos salvos, soy empoderado para llevar esta salvación con poder. Dígame en nombre de Jesús. Y luego Dios nos envía y dice: ahora te voy a hacer dinámico. Eso, dinámica, quiere decir movimiento, aceleración, que Dios no nos permite estar parado. Ministerio de la banca, Dios nos dinamiza, nos empodera y nos envía, y ya no podemos parar. Yo estoy sentado, pero estoy esperando el momento de trabajar. No puedo. Si usted fue llamado por Dios, sepa de una cosa: no puedes parar, no puedes regresar. Aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno. Así que Dios te ha dado dignidad del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Diga un amén a esta palabra. Entonces levanta, mira aquel que está a su lado, y el tiempo de levantarnos. Hay dinámica, hay movimiento de Dios en nuestra vida. Él nos llamó para recibir poder. Tercera parte del llamado de Dios: Él nos llama para, Él dice así: ahora te llamé. En el monte Calvario yo te vestí de salvación. En el Pentecostés te vestí o revestí de poder. Con esto estoy vestido, con esto estoy revestido. Con esto simboliza mi vestidura de salvación, pero esto simboliza mi vestidura de poder. Por eso Dios dice: estamos vestidos, pero Dios dice: vestida ahora la armadura de Dios. Una arma dura, algo duro, algo potente, algo poderoso, algo para defender y para atacar. Diga un amén en nombre de Jesús. Por eso la espada del Espíritu, ella es afilada de los dos lados. Ella defiende, pero ella ataca también. Entonces nosotros defendemos, pero nosotros atacamos las obras de las tinieblas. Por eso ella es sal. La sal, ella es conservadora. Cuando colocamos, ella sana, duele, pero sana. Y también conserva el corazón, conserva la sanidad. Diga un amén en nombre de Jesús. Cuando la palabra de Dios sana, ella conserva la sanidad. La enfermedad no regresa. Mira a tu hermano y dile: la enfermedad no regresará. En nombre de Jesús. Es lo que Dios hace en nuestra vida. Y luego cuando Él nos viste de poder, y luego Él dice así: recibiréis poder. Ahí luego, y me seréis ¿qué? Testigos. Ahora, hermano, es la parte más dura, porque es la parte del envío. Él nos llama para ser salvos, para recibir poder, y nos llama al ministerio para ser testigo. Testigo en el original significa mártir,
A un Marte es una persona dispuesta a entregar la vida por la causa de Cristo. Ahora, Dios nos empodera a tal punto que tenemos ganas de dar la vida por la visión de Dios, de entregar la vida por la causa de Cristo Jesús. Yo estoy empoderado a tal punto que el dolor, la enfermedad, la persecución, la muerte, como dijo Pablo, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni el infierno, nada me separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús, porque fui empoderado para aguantar. Mira a tu hermano y dile: hemos sido empoderados por el poder de Dios. Dios nos ha empoderado para continuar, para seguir. No puedo regresar atrás. Ahora, después, hermano, que hemos sido enviados para ser testigos, Él nos envía como testigos de su gloria y de su poder. Eso es parte de la enseñanza de Cristo. Él nos enseñó eso, Él puso eso en nuestro corazón. Ahora, el último y grande llamado, ¿qué crees que sea? El último y grande llamado de Dios, último. Cuando Cristo venga, nos llamará para estar con Él para siempre. ¿No se alegra? ¿No se alegra por eso? ¿Cuánto dice Cristo viene? Cristo viene. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo viene. Mientras soy salvo, empoderado y predico, estoy esperando el último llamado de Dios. Por eso dice, al tocar la última trompeta, diga: trompeta de Dios, voz de mando. Cuando nosotros escuchemos esto, ay, hermano, será el último llamamiento que Dios nos va a hacer para estar con Él para siempre. Estaremos con el Señor. Y el Señor Jesús nos ha hecho ahora discípulos de estas verdades. Usted y yo tenemos que enseñarla. Tengo que enseñar a mis hijos. Dios te empoderó. Entonces voy a enseñar a mi hijo, a mi hija. Voy a enseñar a aquellos que están conmigo, a la iglesia que Dios me dio para pastorear, que ellos son empoderados por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. A los jóvenes les voy a decir lo que el Espíritu Santo enseñó a través de las cartas universales de Pedro, de Juan, que jóvenes, sois fuertes y han vencido el maligno. Mira tú al joven que está a su lado y dile: has vencido al maligno. Y el Señor tuvo un ministerio poderoso de enseñanza, porque les enseñaba. Mira, el texto sagrado dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice la palabra de Dios, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Se decía de Él, y no como los escribas. ¿Sabe qué está diciendo? Decía que la cátedra de Jesús, sus palabras era igual a las palabras que decían los escribas, pero los escribas no tenían autoridad. Los fariseos no tenían buen testimonio. Ellos aparentaban. Ellos eran sepulcros blanqueados. Ellos eran muertos vivos. La palabra de Dios dice que ellos daban la misma enseñanza en las sinagogas, pero no tenían autoridad. La gente no reconocía su autoridad. Y decía de Jesús: este habla con autoridad. En una oportunidad, los mismos escribas y fariseos dijeron a los hombres: vayan y arréstelo a él y tráigalo aquí para que dé cuenta de lo que ha hecho, de lo que ha dicho. Y ellos fueron y escucharon a Jesús y regresaron sin Jesús. Y cuando hablaron con ellos, la cátedra de Jesús fue tan poderosa que cuando les preguntaron: ¿dónde está? No pudimos hacerlo, no pudimos atarlo. ¿Por qué? Porque nunca escuchamos un hombre hablar como este hombre habla. Sus palabras eran sencillas pero profundas. Trascendía el cuerpo humano y llegaba al alma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta el punto de partir alma y espíritu. Llega en las emociones, en el corazón del ser humano, que es parte espiritual o vida espiritual, y que llega a lo que es alma, que es sentimientos, emociones, voluntad e intelecto, y Dios tocaba ahí. Así que tus sentimientos son importantes para Dios. ¿Usted lo cree? Diga un amén. Y el Señor llegaba a esta parte y tocaba su corazón.
Y sus palabras era con autoridad, a tal punto que cuando él enseñaba, la gente se detenía para escucharlo. Uno de los hombres más sabios de aquel entonces, un maestro de la ley, la Biblia dice que fue a tener con Jesús por la noche. Y usted no sabe qué calidad de hombre era aquel. Era un maestro de la ley, estaba por encima de los demás maestros que había en aquel tiempo, de los escribas, de los fariseos, estaba por encima. Jesús dijo: eres maestro en la ley, de la ley, enseñas la ley, pero no sabes, no entiendes lo que te estoy diciendo. Tan sencillo como Cristo dijo: es necesario nacer de nuevo. Tan sencillo pero profundo. ¿Acaso volveré a la matriz de mi madre y volveré a nacer? Hermano, tú ya eres hombre, todo un hombre, ya naciste, creciste, eres de carne y hueso, ya creciste y maduraste humanamente hablando, pero a partir de ahora tiene que nacer de nuevo. Y la única forma de entrar en el reino de Dios es nacer en el reino de Dios. Así que si usted quiere nacer aquí para ser mexicano, tiene que nacer en México. Pero si usted quiere nacer en el reino de Dios, tiene que nacer otra vez del agua y ¿de qué? Del Espíritu. Diga conmigo: agua y Espíritu. Jesús trajo esa enseñanza. Esa, hermano, es predicación de Cristo, enseñanza de Jesús, que transformó la vida de un hombre, transformó a Nicodemo. El maestro de la ley tuvo que volver a rever sus conceptos en cuanto a sus principios y cambiarlo todo. Y está ante los pies de un maestro que ellos decían nunca estudió en una universidad, pero la gente lo escucha como quien tiene autoridad. Les dio una comisión, hermano, poderosa, pedagógica, que transformó las entrañas de los creyentes de aquella época. Mire lo que Jesús les dijo a él en su pedagogía: ir y hacer discípulos. ¿Por dónde? Por todo el mundo, que no conoce mi nombre, que no conoce mi palabra. Pedagogía es el arte de enseñanza. Enseña lo que es los infantes, los pequeños. Hay otra arte que es arte también de enseñanza, que es andragogía. Pero para nosotros en la iglesia cristiana conocemos esto como homilética, el arte de presentar el evangelio y convencer. Aunque yo no voy a convencer a nadie, es obra del Espíritu Santo de Dios. Digo un amén. Yo apenas presento, usted tiene que presentar. Abre tu boca, Dios dijo, y yo la llenaré. ¿Cuántos dicen amén? Apenas tenemos que hacerlo, conocer su palabra, pero debemos obedecer. Su palabra es ir y hacer discípulos. ¿Dónde está escrito esto? Mateo 28, 19. La comisión o la gran comisión. Pero muchos están haciendo la gran omisión. No están cumpliendo la palabra de Dios. Su pedagogía era simple. Hablaba como el griego koiné. ¿Sabe qué era el griego koiné? El griego koiné era el idioma hablado popularmente por la gente en la calle, en sus casas. No era hablado en los palacios. Él hablaba el griego koiné. Cuando Jesucristo él vino, él llegó, él usaba una Biblia, el Antiguo Testamento llamado Septuaginta, traducción de los 70. Tradujeron 70 ancianos expertos del hebreo hacia el griego, y ahí incluyeron dentro de esa traducción por orden imperial lo que eran los libros apócrifos. Jesús cuando predicó con esta Biblia, pero la Biblia de los judíos, la Torá no tiene los libros apócrifos. Y la Biblia viene ¿de quiénes? De los judíos. ¿De quiénes, hermanos? La Biblia viene ¿de quiénes? De los judíos. Y los judíos no tienen ¿qué libros? Los apócrifos. Pero ¿quién incluyó esto aquí? Un emperador, para que él tuviera su colección de libros ahí. Entonces Jesús predica con este griego koiné, porque era el griego que se tradujo esta Biblia, pero el griego que popularmente se hablaba por orden del emperador en aquel entonces. El griego era el idioma universal de su imperio, y entonces todos ellos hablaban este griego koiné, para que todos pudieran entender, aunque habían variantes del griego. Este era el que se usaba más, y su palabra era ilustrativa,
usaba ilustraciones para que la gente, sus discípulos pudieran entender de una forma fácil, dinámica. Usaba parábolas, otras figuras de lenguaje. Era su cátedra. Y así la gente decía: qué autoridad, qué palabras, todo lo hace bien. La segunda parte de él no era la enseñanza, era la predicación. Diga predicación. Entre las señales que le envió a Juan el Bautista, la Biblia Sagrada dice que él lo declaró, que él anunciaba. Mateo capítulo 11 versículo 5, él dice: y a los pobres es anunciado. Anunciar es predicar, es declarar, es proclamar. Abra su Biblia, Mateo capítulo 11 versículo 5. Cuando sucedió eso, escuche bien, cuando sucedió, cuando los discípulos de Juan fueron enviados por Juan, que estaba en la cárcel, diciendo así: vaya y pregunta si él es el Cristo, debemos esperar a otro. Y entonces los discípulos fueron y dijeron: Jesús, Maestro, vinimos aquí porque Juan nos envió para saber si tú eres el Cristo o debemos esperar a otro. Entonces al instante me imagino que de esta forma Jesús sanó enfermos, resucitó muertos, hizo grandes cosas, y luego los envía y les dice este texto que está aquí: y a los vayan y digan a Juan lo que ustedes han visto y oído, y coloca aquí diciendo: y a los pobres, después de hablar de sanidad, dice: y a los pobres es anunciado el ¿qué? Evangelio. Diga evangelio. Ahora, cuando él dice a los pobres, usted está pensando que lo que viene en la mente es: no tenían dinero para comer, vivían en completa miseria. Pero te quiero hacer un cambio en esta palabra aquí, pobre. Si usted no tiene paz, usted es pobre de. Si usted no tiene alegría, usted es pobre de. Si usted no tiene salud, usted es pobre de salud. Entonces él vino para suplir la necesidad de los pobres. Entonces cuando hablamos pobre, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una necesidad que una persona tiene. Si usted no tiene comunión, no es pobre de comunión. Entonces él vino para suplir esta necesidad de alegría, de comunión, de paz, de sanidad, de milagro. Él vino a anunciar el evangelio. Evangelion del griego, y para nosotros buenas noticias, gratas nuevas, palabra que alegra el corazón. O sea que el evangelio anunciado por Jesús, proclamado, declarado, que ya no era una enseñanza sentada, sino una declaración, una proclamación, era una palabra que transformaba la vida del pecador. Tú eres pecador, pero yo puedo perdonar tus pecados. Tú estás enfermo, yo puedo sanar tu enfermedad. Tú eres pobre, pero yo puedo suplir tu necesidad en el área que necesita. Digo un amén a esa palabra. Tú estás condenado a ir a un lugar feo, pero yo te puedo sacar con brazo poderoso de esta situación. Tú estás cayendo, pero yo te puedo levantar. Tú estás deprimido, pero yo soy príncipe de alegría. Yo te puedo ungir con óleo de alegría. Digo un amén a eso. Él vino para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es una proclamación. Diga proclamación. Mira a tu hermano, dile: proclamemos el evangelio. Él nos llamó, es su cátedra, es su palabra. Nos llamó para declarar su palabra. Ahora, como yo hice, haced vosotros también. Examine como que Cristo hizo, lo que Él nos ordenó hacer. El sermón magno de Cristo, uno de los más importantes de las Escrituras, es el sermón de la montaña. Quizás fue una colección de sermones, se hizo uno solo. El escritor de Mateo lo escribió, él escuchó varios días y escribió, parece un solo sermón, pero parece que fue varios días que Cristo lo dictó, lo dio. Pero ahí está diciendo todo lo que debemos hacer, todo lo que no debemos hacer también. Ahí está diciendo cómo debemos portarnos, cómo debemos predicar, cómo debemos orar, cómo debemos ayunar, cómo debemos portarnos como marido, como esposa, cómo debemos portarnos como discípulo, como cristiano. Ahí está la enseñanza, la proclamación del evangelio, la enseñanza de Cristo que entró diciendo: somos luz del mundo. Ay, hermanos, somos luz del mundo, lo que está diciendo. ¿Sabe que Dios, algunos dicen, estudiando en la universidad o hasta mismo en el seminario, nos dicen que no existe las tinieblas,
tiniebla, no existe la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que existe? La ausencia de luz. Si usted no brilla, la luz, las tinieblas reinará. Pero yo, en el nombre de Jesús, quiero profetizar que aquí hay un incendio de luz de Jehová que va a brillar, que va a brillar. Cuando dicen amén a esa palabra, en el nombre de Jesús, que se va a levantar y va a provocar un incendio en nuestra ciudad. Dios te está llamando para ello. No hay tinieblas, hay ausencia de luz. Entonces la maldad que hay, ¿qué es? Es la ausencia de la bondad de nuestro corazón. Es la ausencia de Dios. ¿La ausencia de qué? La maldad es resultado de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Si Dios no está, el hombre es malo. Si Dios no está, el hombre está en oscuridad. Si Dios no está, reina un corazón de pecado. Pero si Dios está, hay paz, hay gozo, hay alegría, hay armonía, hay una familia. La religión queda a un lado. Dios levanta a su pueblo. El cuerpo de Cristo se alegra. Predique, ¿cuánto dicen amén a esa palabra? Es Dios reinando en el corazón del ser humano. Yo quiero invitarte, mi amado hermano, a proclamación del evangelio. Hermano, dice que a los pobres ellos hayan lugar en el ministerio de Cristo. Él se metía en medio de los pobres. Él estaba con los ricos y la gente, mira, él come con los pecadores, porque eran publicanos, hombres cobradores de impuesto. Jefe de los publicanos come con los pecadores, con aquellos que roban de los hombres, y son hombres ricos, pero eran pobres de alegría, eran pobres de paz, eran pobres de salvación. Dios quiere que tú y yo vayamos donde hay pobreza. Quizás alguien dice así: entra en los tugurios, en los lugares, en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil, es lugar de pobreza. Pero cuando usted va a Santa Fe, de un lado también hay un lugar muy bonito, edificios bonitos, pero del otro lado hay otra Santa Fe que es muy pobre, muy necesitada. Entonces en ambos lados hay pobreza, porque hay ausencia de Dios. Un lado hay tráfico, el otro lado también hay. Un lado hay mortandad, pero del otro lado también hay. Unos confían en sí mismos, en su dinero, en su riqueza, y los demás confían en la muerte, confían en sus ídolos. Necesitan ambos de Dios, porque dentro de ellos lo que reina es la pobreza. Y Él vino para los pobres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él vino para los pobres, para los necesitados. Los pobres tienen su lugar en el ministerio de Jesús. Con los pobres se identificó siempre. Y dice la Biblia que Él se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. ¿Cuántos dicen amén? Se identificó con esto. Pero no estamos aquí, repito, hablando de dinero. Estamos hablando de necesidad. Ahora mira a tu hermano y pregunta: ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué pobreza tenemos dentro de nuestro corazón que necesita ser suplida esta necesidad? Solo Jesús puede hacerlo. ¿Cuántos lo creen? El Señor, hermano, fue un predicador mayormente sin edificios. Su catedral no era un edificio, no era el templo de Jerusalén, eran las calles, era un monte, era una embarcación. Él desde una barca subió a la embarcación de Pedro y desde ahí dio una cátedra, unas palabras preciosas que la gente quedó de boca abierta. Su lugar, con 12 años de edad, sí se encontró en el santuario llamado templo y hablaba a los grandes, pero después que inició su ministerio, y a los 30 años después que él fue bautizado, dice la Biblia que su lugar era la calle, su lugar era un pozo, su lugar era valles, su lugar eran montañas, porque Él es el Dios de los montes y Dios de los valles. ¿Cuánto dicen amén? Es el Dios de arriba, de las montañas, pero también es el Dios de abajo. En las montañas alabamos a Dios, pero abajo travamos las grandes batallas de la vida. Pero Dios está con nosotros allá, pero también está con nosotros abajo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque pase por él valle de sombra de muerte, no temeré ¿qué? Mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira a tu hermano y dile: Dios está contigo en los valles. Jesús, hermano, convirtió hogares en centros de evangelización personal. La Biblia dice que Él entró en la casa de Saqueo, cambió su estructura a tal punto que Saqueo dijo: lo que tengo daré todo a los pobres, y si he defraudado a alguien restituiré 4 veces más.
devolveré todo. Cuando Cristo entra, cambia todo. ¿Cambia qué? Todo. Todas las cosas comienzan a cambiar. Y no es apenas, mire, todo, nuestras entrañas. ¿Quiere decir que ya somos santos, super santos, no hay pecado? Claro que no. La Biblia Sagrada dice, aquel que dice que no ha pecado es mentiroso y hace Dios mentiroso. Porque todos somos ¿qué? Pecadores. Porque hay una naturaleza de pecado. Pero soy pecador, pero no vivo en el pecado. Soy lavado por la sangre del Cordero de Dios. No vivo para pecar, vivo para agradar a Dios. A veces el pecado se me cruza, pero yo sé de una cosa que tiene solución. La sangre de Jesús nos va a limpiar. Aleluya, nos va a perdonar, nos va a lavar. Y luego, terminando, Jesucristo sanaba. Jesucristo hacía ¿qué? Sanaba. La Biblia dice que enseñaba, anunciaba y sanaba todo enfermo, toda dolencia en medio del pueblo. El texto que nosotros leímos, Mateo 4, el versículo 23, dice que él pasaba, Jesús, toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Enseñando. ¿Y luego qué? Predicando. Enseñaba y qué? Predicaba el evangelio del reino y sanando toda ¿qué? Enfermedad. ¿Qué dice? Y sanando ¿qué? Toda enfermedad. Toda enfermedad él sanaba. No había una siquiera. Toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Toda. Hay texto que dice que él sanó a algunos pocos, otros porque había mucha incredulidad. Hay texto que dice que como el estanque de Bethesda sanó a aquel que estaba ahí. No dice el texto que sanó a los demás que estaban ahí, no. Pero la palabra de Dios aquí para mí, en esa palabra, en ese texto, dice que sanando a toda enfermedad y toda dolencia, todo lo que era enfermaba y dolía en el pueblo, él sanaba. Él nos envió a sanar. Así que usted y yo tenemos un ministerio como iglesia de imitar a Jesús en su ministerio, enseñar, predicar y sanar. Diga conmigo, enseñar, predicar y sanar. Pero hermano, escuche bien, cuando Dios está hablando de sanar, Él no está hablando de, mire, tu corazón sanó. Está hablando de ver el ciego y decir, abre tus ojos. Está hablando de tomar el paralítico, ponerlo de pie otra vez y decir, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. Pero no yo tengo eso, te doy. Hoy la iglesia tiene plata, tiene oro, pero no tiene milagros, no tiene sanidad, no levanta a los paralíticos, no abre los ojos a los ciegos. La iglesia hoy tiene edificios bonitos. No es como Jesús, su catedral, donde eran los lugares de aire libre. Eso era su catedral, las casas pequeñas, los pozos, eran las montañas, las embarcaciones, era su lugar de predicación. Hoy tenemos edificios cómodos para predicar, pero sin unción, vacíos de Dios, sin gracia de Dios. Los hombres quedan orgullosos por la estructura que tienen. Milagros, sanidad, levántate y anda, ya no hay. El Señor Jesucristo quiere ver en nosotros poder para enseñar, predicar y levantar todavía aquellos que están paralíticos, aquellos que están enfermos. Da una palabra de esperanza y decir, Cristo puede hacerlo otra vez. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe que esta palabra está diciendo? El mismo Dios que sanó allá es el mismo Dios que sanó hoy, es el mismo Dios que sanará. Es aquel Dios que nos libra, que nos está librando y que nos librará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el Dios que hace cosas portentosas en los días de hoy. Yo creo en el poder de Dios. Si tú y yo comenzamos a orar, la oración es el abanico que comienza a soplar la llama para que cada leña comience a prender candela, fuego de Dios para subir en las nubes y comenzar a quemar las naciones con la gloria de Cristo Jesús. Dios necesita hombres y mujeres que comience a soplar una vez más el fuego del Espíritu Santo, que comience a soplar, que provoque un incendio espiritual, que sus lágrimas comience a tocar el piso de este lugar y comience a mojarlo, las semillas que han sido plantadas, que comience a sacudir el cielo a través de sus palabras de oración y clamor. Clama a mí, clama a mí, clama a mí. ¿Y qué Dios dice después? ¿Y yo? Tu oración no quedará sin respuesta. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Mira a tu hermano y dile, Dios te responderá. Dios te responderá.
Y aún te dice cómo. ¿Cómo no responderá? Ay, ¿cómo no responderá? Con cosas, diga conmigo, cosas grandes. Digo, clama a mí y yo te responderé. Y dice, ¿cómo me responderá? Con cosas ¿qué? Grandes. Y aún dice que nos sorprenderá con cosas grandes y ¿qué? Y ocultas. Diga, ocultas. Que tú no conoces. Mira a tu hermano y dile, Dios te responde, te sorprenderá. Dile con cariño, hermano, yo quiero ir al cielo. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero tener la presencia de Dios. Del infierno es la casa del diablo. No tengo parte con esto y ellos no tienen parte con nosotros. Nosotros somos para la gloria de Jehová. En el nombre de Jesús. Digo un amén a esa palabra. No hemos sido llamados para la tormenta, para hijos de la perdición, sino hijos de bendición, hijos de luz en la presencia de Dios. Necesitamos todavía clamar y pedir la presencia de Jehová. ¿Cuántos quieren hacerlo? Digo un amén. Póngase sobre sus pies ahora, en nombre de Jesús, con una actitud de reverencia, y pida a Dios, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu bendición. Yo quiero, Señor Jesús, proclamación de tu palabra y tu evangelio. La gente ya no habla del evangelio. El evangelio es la cruz.